ellos durante muchísimo tiempo habían negado que en Venezuela hubiesen tropas cubanas. Los que estamos metidos en muchas investigaciones sabíamos, ¿no?, que había soldados cubanos defendiendo a Venezuela. La situación de Cuba es extremadamente crítica. Estamos hablando de un país en el que no hay comida, en el que no hay medicina, en el que hay una población sumamente envejecida. Seguimos en The Right News Show, el programa que más odian los zurdos, y estamos muy pendientes de toda la operación que ha conseguido llevar Trump a Estados Unidos, operación relámpago para liberar Venezuela del régimen narcoterrorista de Maduro. Los izquierdistas lloran, no, Trump solo quiere el petróleo, y resulta que lo primero que impone es la liberación de los presos políticos, la paz, y obviamente tiene que contar con traidores a Maduro para hacer esta operación, como la Delcy Rodríguez y compañía, la cual también queremos ver en la cárcel, pero Trump es pragmático, Trump quiere reconstruir Venezuela en un tiempo récord y obviamente tiene que contar con inefables personajes que ya pagarán lo suyo. Durante lo sucedido con Venezuela, el ejército estadounidense dio de baja a 32 agentes de la dictadura cubana, lo que confirma el mito de que Maduro sí estaba protegido por los cubanos y que además sacaba el mito de que eran muy buenos porque no han hecho ni cosquilla a los Estados Unidos. Para hablar sobre esto nos va a acompañar Jan Estrada, que es comunicador cubano, propietario de UHN Plus y que conoce bien lo que ha significado la caída de Venezuela a esa red de financiamiento internacional del narcoterrorismo, ya saben, el cártel de los Soles, el Tren de Aragua, Hezbollah, Hamas, Cuba. Todas esas campañas electorales del Foro de Sao Paulo venían pagadas por el dinero del narcotráfico venezolano, del régimen chavista, y ahora con esta operación maestra de Trump y con el gobernador Marco Rubio, como ya le llaman en algunos foros, pues ya se les acaba la caja, ¿no?, ilimitada al gobierno cubano y a todos los gobiernos de izquierda. Estamos ya con Jan Estrada. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, parece chiste, ¿no?, lo de los soldados cubanos, pero no lo era. Los que estamos metidos en muchas investigaciones sabíamos, ¿no?, que había soldados cubanos defendiendo a Venezuela, ¿no?, defendiendo al régimen chavista. Lo que no sabíamos que iban a ser tan malos, no sé qué era el ejército de Pancho Villa o cómo fue aquello, esa operación para liberar, para detener a Maduro. Bueno, realmente, ah, fíjate que es muy curioso cómo en unas horas se ha desmentido todo el entramado que tenían tanto el régimen cubano como a sus allegados o sus pupilos, como le dicen algunos en Caracas, acerca de la presencia militar en Venezuela. Digamos, ellos durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, habían negado tajantemente, fehacientemente, que en Venezuela hubiesen tropas cubanas. Lo negó tanto la Cancillería del régimen comunista de La Habana como lo negó Nicolás Maduro muchísimas veces. Y ahí están los videos de Joana Tablada, una de las voceras del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura. Y por otro lado, incluso una entrevista con la entonces presentadora de televisión María Elvira Salazar, que ahora es congresista, pero en la que el mismo Maduro reitera y enfatiza en que en Venezuela no habían militares, soldados cubanos, sino que estaban colaboradores de la salud. Es curioso, Javier, porque hace 2 días el régimen de La Habana también anunció que todos esos colaboradores de la salud, que ya sabemos que en la mayoría de los casos era personal militar o personal de la contrainteligencia, iban a regresar a La Habana de vacaciones. Entonces, bueno, ellos se han visto obligados a asumir que precisamente tenían a estas 32 personas dentro de la guardia más cercana, dentro del círculo cercano a Nicolás Maduro, quienes eran encargados de protegerlo. Recordemos también que, como hemos dicho en programas pasados, el régimen cubano había puesto la amenaza sobre Maduro de que si abandonaba el poder, entonces ellos iban a ser quienes lo iban a eliminar. Y bueno, nada, esa guardia pretoriana, que era la encargada de protegerla, finalmente fue la que cayó y la que propició que Estados Unidos ejecutara la operación de extracción y agarrara
al dictador. Por otro lado, Jan, el presidente Trump dijo esto sobre el régimen cubano el jueves pasado. Permítame, señor presidente, referirme a Cuba. Durante 67 años, esa dictadura de Estado policial le ha arrebatado la vida a la gente de esa isla. Es hora de aumentar la presión allí, quizás incluso ponerla en cuarentena como ha hecho con Venezuela. Bueno, no creo que se pueda sentir mucha más presión que la de entrar y hacer volar el lugar por los aires. Mira, su esencia, su vida entera era Venezuela. De Venezuela obtenían su petróleo, de Venezuela obtenían su dinero. ¿Crees que Trump logrará hacer esto también en Cuba? Si lo hizo de una manera tan fácil en Venezuela, ¿cómo sería la operación en Cuba y cómo lo tomaría la población civil, ¿no? Bueno, Javier, mira, alguien decía, y lo estuve leyendo en X ayer, que los Estados Unidos no necesitan llevar a cabo una operación ni un ataque dentro de Cuba. Alguien decía que con soplar fuerte ya ellos iban a lograr que el régimen de La Habana cayera. Y es que la situación de Cuba es extremadamente crítica. Estamos hablando de un país en el que no hay comida, en el que no hay medicina, en el que hay una población sumamente envejecida, en el que la dictadura cubana se ha quedado sin recursos, incluso para sostenerse ellos mismos. Y como se ha hablado, o como estábamos hablando anteriormente, tienen todo este proceso de desmoralización de sus tropas. Entonces, Trump lo ha repetido muchísimas veces desde los últimos días que le preguntan por el tema. Él dice, el régimen cubano tiene que caer y está más cerca de caer que nunca. Está todo el tablero configurado porque precisamente tenemos al hombre que ha ideado y que ha llevado a todas estas acciones en Venezuela, que por supuesto tienen su trascendencia en Cuba, Marco Rubio, que se ha estado preparando durante muchísimos años, entendiendo cómo funcionaba la maquinaria entre Caracas y La Habana. Pues nada, eh, ellos han analizado y saben muy bien que este petróleo que le brindaba a Maduro prácticamente regalado a La Habana era revendido para que La Habana consiguiera financiamiento en el mercado negro con transbordos de barco a barco en alta mar. Entonces, pues ellos lo conocen. Ayer en entrevista con Hannity en Fox News, él lo reiteró. Él dijo, el régimen de La Habana definitivamente va a caer y la administración Trump, no en este segundo mandato, desde el primer mandato, ha trabajado fuertemente en ampliar las restricciones, en ampliar las sanciones. Por supuesto, La Habana sabe que con la caída de Maduro, yo diría que el tema de Cuba es cuestión de tiempo, más que nada. Sí, a mí me dicen que ya tienen el plan para Cuba, que si Venezuela, que era geoestratégicamente, geopolíticamente mucho más complicado, porque estaban todas las potencias del mal allí con intereses, China, Rusia, pues en Cuba, obviamente, con la sociedad empobrecida, con pocos recursos, con poca infraestructura y sin la caja billonaria que le daba Maduro, compañía. Rápidamente, ¿por qué crees que Trump ha desplazado a Margarita Machado de toda la gestión posterior? Hay mucha rumorología en torno a ello. A mí me cuentan fuentes cercanas a Trump que no le gustó mucho que ella no renunciase al premio Nobel para dárselo a Trump o que fuese más explícita a la hora de agradecérselo. Margarita Machado lleva días agradeciéndoselo porque se lo han dicho, que esa fue una de las razones, y también porque la CIA detectó que ella no tiene redes en Venezuela para reconstruir Venezuela, ¿no? Con los puntos de unión que ahora necesitan hacer con la Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y compañía. Bueno, definitivamente, como hemos visto, el objetivo principal de Trump era capturar al jefe de una organización criminal, que es Nicolás Maduro, el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, un narcoterrorista confeso. Definitivamente, el presidente hizo muchísimo hincapié durante todo este tiempo que hemos estado siguiendo esta cobertura en que los Estados Unidos no estaban persiguiendo un cambio de régimen en Venezuela. Y con eso, quiero decirte, Javier, nadie debe sentirse engañado. Se repitió muchísimas, pero muchísimas veces. O sea, Estados Unidos sabe que las redes del chavismo tienen controlado absolutamente todo el país. Y en estos momentos, quitar a Nicolás Maduro
para poner a la cabeza de Venezuela a María Corina Machado, a Edmundo González, no es una idea para la administración, o así como yo lo veo, no es una idea, digamos, lógica o, digamos, de alguna manera práctica. ¿Por qué razón? Porque todavía el chavismo tiene sus tentáculos, es decir, Nicolás Maduro ha sido capturado, pero el chavismo tiene sus tentáculos y sus raíces muy bien profundizadas dentro. Pero lo que ha demostrado la oposición, lo que ha demostrado la oposición venezolana con una red de lobistas que ha tenido María Machado, algunos le han hecho bien, otros le han hecho mal, es que no tenían capacidad operativa para ganar las elecciones, o sea, para fiscalizar el voto allí. Hubo fraude, está claro, pero para hacer una reconstrucción de Venezuela, y que ha tenido que ser Estados Unidos quien tenga la sartén por el mango. Y eso también, cuando tienes a lobistas en el entorno de María Machado que han hecho millones de dólares usando la oposición durante años, a los que les interesaba dilatar el proceso, pues obviamente eso a Estados Unidos también tampoco ha gustado. Hemos cazado a Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente español socialista, pues ya sabes, la relación entre el régimen socialista español y el régimen chavista pues está muy unida, hay financiación, hay maletas de Delphi, hay mucho dinero en juego, trama de hidrocarburos, y hay un tipo como un expresidente español, Zapatero, que se ha forrado, que ha ganado muchísimo dinero asesorando y blanqueando el régimen chavista criminal. Lo hemos cazado, que estaba escondido en España. Mírenle lo que hacen con las preguntas de nuestro compañero Tate en EDATV. Un poco ya fuerte. Zapatero, ¿qué tal? Quería preguntarle un poco por lo de Nicolás Maduro, la detención de Maduro. Uy, perdón, come. Por la detención de Nicolás Maduro. ¿Tiene algún vínculo usted con Nicolás Maduro? ¿Señor Zapatero? Que es importante para los españoles, ¿no? Saberlo. ¿No decir nada de las palabras sobre la detención de Nicolás Maduro? Ahora que estoy en Estados Unidos, obviamente he puesto a disposición de los que tienen que tener esa información, toda la información posible para que se detenga a este sinvergüenza, a este golfo. Solo hay que mirar sus propiedades para saber si se dedica a blanquear regímenes comunistas como Venezuela, como China, como Rusia, hacer lobby e incluso utilizar a sus hijas para hacer este lobby. Nos tenemos que ir ya. Jan Estrada, publicidad, muchísimas gracias e insisto, todos los que me pedís que hagamos todo lo posible para meter en la cárcel a Zapatero, se está haciendo. Simplemente esperen, y por eso tiene tanto miedo él como todos los empresarios que se han beneficiado de sus tramas corruptas. Así que a la vuelta de la publicidad, mucha más información en The Right News Show, y síganos en redes sociales y en el canal de YouTube The Right News Show. Suscríbanse.